La Iglesia Bautista de Pérez Celedón presenta Vida y Paz, un programa con una palabra sabia para las diferentes áreas de tu vida, basado en la palabra de Dios. Bienvenido a Vida y Paz. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea contigo y con todos los de tu casa. Es una bendición el poder compartir un programa más de vida y paz y que nos permitas ingresar a tu hogar de una manera especial. Agradecidos con el Señor, agradecidos con ustedes por permitirnos darnos cuenta a través de los informes que tenemos, de las llamadas que recibimos, de los correos que recibimos, de que están siguiendo el programa y también por las peticiones de oración que nos están haciendo llegar cada día a nuestras instalaciones y a través de los medios de las redes sociales que tenemos. Es una bendición para nosotros el poder compartir con ustedes y estar orando siempre acerca de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así es que es una bendición el poder compartir con ustedes un programa más de vida y paz. Recuerda, nuestras instalaciones están contigo a las oficinas de IC Colby en Pérez Celedón, Costa Rica, y te esperamos que nos visites, esperamos conocerte, esperamos que nos digas: he seguido el programa, estoy con ustedes y hoy les estoy visitando. Para nosotros será una bendición el recibirte, el atenderte y el poder compartir contigo unos momentos. Hoy queremos compartir acerca de un tema que creemos es importante, ya que estamos finalizando una semana que algunos llaman la Semana Mayor, otros llaman Semana Santa. Sin embargo, lo importante no son los días, porque los días no tienen nada diferente a los demás, pero lo que sí es diferente y lo que sí es importante es lo que se conmemora, es lo que se celebra, es lo que se pretende recordar, que es tan importante para la humanidad. Sin embargo, al haberse perdido tanto el sentido de esto y no estar tan informados, tan involucrados, el tomar más bien estos días como días libres, días de vacaciones, días para pasear, días para visitar familia, y algunos incluso días de fiesta, y otros también cometen el error de tomar estos días para desenfocarse y a veces desenfrenarse un poco y hasta caer en el vicio del licor. Y por eso nos damos cuenta de que, a pesar de que es una semana donde deberíamos de estar más en casa y ser más cuidadosos, vemos que hay muchos accidentes y vemos que hay muchas muertes, tanto en playas, en ríos, como en automóviles, es algo que llama la atención. Ahora, el haberse desenfocado de la realidad de lo que se quiere celebrar, de lo que se quiere hacer memoria, es lo que nos lleva a esto. Y por eso creo que es importante que hoy, a través de Vida y Paz, hablemos un poquito acerca de este acontecimiento que se celebra en estos días, o que se ha celebrado en estos días, y que muy posiblemente, si usted no anduvo de paseo, estuvo en su casa y vio muchas películas en la televisión que se dieron acerca de lo que se conmemora, o lo que se celebra, o lo que se quiere anunciar. Porque déjeme decirte que lo que se quiere celebrar, lo que se quiere anunciar, lo que se quiere dejar ver en esta semana que recién pasó, es uno de los acontecimientos más importantes para la humanidad, y si no el más importante para la humanidad, porque marca hace una marca en la humanidad por la oportunidad que se obtiene, la oportunidad que recibe el ser humano para ser salvo y para ser libre de la condenación, para ser justificado y perdonado por nuestro Padre eterno, que nos ama, de tal manera nos ama, de una manera tan especial, que envió a Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ahora, sin embargo, esta celebración se ve empañada porque, repito, hemos cambiado el sentido y la hemos tomado para muchas otras cosas y menos para lo que realmente es. Y por eso queremos hablar a través de Vida y Paz de este tema: qué es lo que realmente sucedió, qué es lo que realmente se deja ver. Y nosotros tenemos que remontarnos un poquito a la historia, porque lo que se celebra en estos días, se conmemora o se hace memoria en estos días, es del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿y por qué marca la humanidad? Porque déjame decirte que a partir de la venida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, es que se abre la puerta para que toda la humanidad pueda
acceder a ser salva, ser justificada, ser perdonada y reconciliada con el Dios Todopoderoso. Este acontecimiento fue marcado desde el principio, fue declarado desde el principio por el Dios cuando Él prometió un Salvador a su pueblo. Y se recalca o se reafirma en lo que acontece en el libro de Isaías, en el capítulo 7, a partir del versículo 14, hay algo que acontece allí porque Dios habla a su pueblo para que su pueblo tuviera una señal. Iba a tener un acontecimiento, iba a suceder un acontecimiento que le daría al pueblo la claridad de lo que Él pretendía, de su salvación, de su liberación, de su presencia, de su manifestación a favor de ellos. Y entonces Dios le da una señal a su pueblo a través del profeta Isaías, que lo declara de la siguiente manera. Y dice, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Significa que a partir de este momento, esa declaración, esa señal que es dada al pueblo de Israel cientos de años antes de su cumplimiento, marca una pauta y le está diciendo al pueblo de Israel que va a haber un momento en que Dios va a traer una manifestación maravillosa y gloriosa donde un hombre nacerá de una virgen y este vendrá para salvar la humanidad. O sea, será el libertador, será el salvador del pueblo. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo aparece, vamos a tener la oportunidad de que podamos ser salvos todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura o nos cuenta la Escritura, que el pueblo de Dios no entendió aquel acontecimiento, no recibió aquel acontecimiento, no entendió aquel acontecimiento, porque ellos estaban esperando un libertador con armas, ellos estaban esperando un libertador guerrero, ellos estaban esperando un libertador diferente, y el libertador que apareció fue un libertador con un mensaje de amor, con un mensaje de paz, con un mensaje de misericordia. Entonces, cuando sucede la señal que Dios había establecido y nace Jesucristo, porque realmente así sucedió como lo había dicho el profeta, o la señal que se le había dado al profeta, en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 1, nos habla del nacimiento de Jesucristo. Y ciertamente, a como fue narrado, así sucedió. Una virgen concibió del Espíritu Santo. Ahora note, nosotros tenemos que tener claro algo, que este acontecimiento que se estaba dando era el cumplimiento de la señal que Dios estaba dando al pueblo de Israel para que ellos comprendieran que la salvación había llegado, la liberación había llegado y que ellos deberían de confiar en el Señor Jesucristo para poder ser justificados, perdonados y reconciliados con el Dios Todopoderoso. Sin embargo, ellos, al no ser lo que esperaban, no entendieron, no recibieron aquella señal, no creyeron que era el momento de manifestación de aquella señal, y entonces eso no les permitió a ellos aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Por eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, Él vino a traer libertad, salvación al pueblo de Israel, al pueblo judío, pero el pueblo judío no lo entendió. Entonces dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces se abre la oportunidad para toda la humanidad, porque dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Permíteme decirte que lo que la Biblia enseña y lo que en esta semana se ha querido conmemorar o hacer memoria es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ciertamente Él fue engendrado en una virgen, María, escogida por Dios, una mujer santa, una mujer pura, una mujer obediente a la palabra de Dios, una mujer que se guardó para Dios, y eso le permitió a ella ser la elegida, la escogida, para que el Hijo de Dios naciera de su vientre, que el Espíritu Santo lo engendrara en su vientre y diera a luz como estaba prometido. Una virgen daría a luz un
hombre. Y eso es lo que el pueblo de Israel de momento no aceptó, pero que para nosotros vino a convertirse en salvación, en vida, en justificación y en perdón, porque lo que hemos recibido a Jesucristo, lo que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, los que hemos aceptado esa señal, ese cumplimiento como una realidad, nos ha permitido convertirnos en hijos de Dios y poder disfrutar lo que el Señor quiere. Significa entonces que esta semana que recién terminó, ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que nos quiere es llevar a celebrar? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la profecía que se había dado, de la señal que se había dado, y nosotros tenemos que entender que se dijo en el Génesis, se confirmó por el profeta Isaías hace cientos de años antes de que se cumpliera, y que tuvo cumplimiento, y nosotros hemos tenido a través de los evangelios, hemos recibido la historia de ese acontecimiento. Pero no solamente es un asunto de nacimiento, sino también de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque no se trata de tener una vida común y corriente. Y por eso, amado, es que queremos compartir este tema, porque se ha desvirtuado mucho estos días, y por eso queremos hacer énfasis en lo que realmente sucedió y en lo que realmente se debe de celebrar o se debe hacer memoria. Y es que la vida de Jesucristo fue una vida terrenal. Él como hombre estuvo en esta tierra, caminó en esta tierra, pero solamente hay una diferencia, y es lo que queremos también compartir en este programa. Porque Jesucristo, aunque nació como hombre y vivió como hombre en esta tierra, se guardó de lo que muchos hombres no se guardan, y es del pecado. Para poder Jesucristo convertirse en ese Salvador, en ese libertador enviado por el Padre, tenía que ser uno que viviera como hombre en esta tierra, pero sin fallarle al Señor. Y por eso encontramos en el libro de los Hebreos, encontramos un pasaje en el capítulo 4, a partir del versículo 14. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros tenemos que aclarar y darnos cuenta, mi amado, que me escuchas y que miras el programa, lo que esta semana trata también de decirnos, y de que celebremos y de que hagamos memoria, es que Jesucristo vivió en esta tierra siendo un ser humano, pero con la diferencia de que Él dispuso en su corazón obedecer la palabra de Dios, guardarse para Dios y mantenerse sin pecado delante de Dios y también delante de la humanidad. ¿Para qué? Para poder realmente cumplir con lo que Él fue enviado. Él no podía pagar por los pecados de la humanidad. Él no podía pagar por la reconciliación, por la justificación de la humanidad, si Él hubiese cometido pecado igual que todos los hombres. Por eso dice Hebreos que tenemos uno que nos entiende, uno que conoce nuestras debilidades y las tentaciones, uno que sabe a qué estamos sometidos, pero dice que Él soportó, Él aguantó y que se mantuvo sin pecar en esta tierra. O sea que la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le permitió a Él convertirse en esa esperanza para la humanidad. ¿Por qué? Porque Él nació como hombre, vivió como hombre, pero fue obediente a la palabra de Dios y se mantuvo sin pecar, siendo tentado, siendo seducido como somos seducidos y tentados todos los hombres, solamente que Él determinó no pecar. Y eso lo permite a Él ir a la cruz y pagar el precio que necesitaba la humanidad que se pagase para poder ser reconciliados, ser perdonados y ser justificados delante del Padre. Nosotros a veces hacemos caso omiso a esto y valoramos poco lo que se trata de enseñar, pero déjame decirte que Jesucristo vivió en esta tierra siendo tentado, siendo seducido, pero no pecó. Y eso le permite a Él entendernos, comprendernos y ayudarnos en los momentos difíciles, porque Él sabe lo que se siente y lo que se sufre en esa situación. Pero Él se mantuvo firme sin pecar para poder ir a la cruz y pagar el precio por lo que nosotros necesitábamos que fuera pago para ser libertados de la condenación y la esclavitud del pecado. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos lo narra el Evangelio de Mateo. La vida que Él
llevó, nos dice Hebreos, que fue una vida sin pecado, o sea, una vida de obediencia a la palabra del Señor. Pero también hemos visto que estos días nos han hablado acerca de la muerte del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, nosotros vamos a encontrar acerca de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no entendemos, a veces no entendemos muchas cosas y que debemos tener claras, porque déjame decirte que morir en una cruz no es fácil. Entregar su vida en una cruz no es fácil. Era el sistema de aquella época, tenía la muerte de cruz como la más cruel que existía, porque la persona moría poco a poco ahogada. Y eso producía mucho sufrimiento, mucha angustia, mucho dolor. Y eso le tocó padecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nosotros encontramos que mucha gente que estos días los agarra para pasear y para divertirse, no entendemos que la realidad de esto es que hubo un acontecimiento sumamente importante, el cumplimiento de una señal del cielo que fue dada al pueblo judío y que nos permitió, o se abrió una puerta para que toda la humanidad fuera salva a través del sacrificio de Jesús. Entonces nació de una virgen, se mantuvo en esta tierra viviendo sin pecado para poder ir a la cruz. Y encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, y a partir del versículo 32 en adelante, encontramos cómo el Señor fue condenado, Él fue juzgado, fue condenado, y comienza a caminar hacia el lugar donde iba a ser crucificado, llevando su cruz, y algunos otros malhechores que iban con Él, también a cumplir con una muerte, porque ellos merecían por lo que habían hecho. Sin embargo, nosotros encontramos de que el Señor Jesús es llevado a la cruz, y dice la historia, y te lo podemos ver aquí en este pasaje que te estoy hablando, del capítulo 23 de Lucas, a partir del versículo 32, nos narra cómo Él va llevado, cómo Él va llevando su cruz, cómo Él va llegando al lugar, cómo Él es crucificado, cómo Él es puesto en medio de los dos malhechores que iban también a ser crucificados. Y entonces hay aquí algo rápido que quiero mencionarte, porque dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, respondiendo, dice: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, o sea, que tenemos a Jesús en medio de dos malhechores, uno que están yendo a la muerte porque lo merecían. Jesús iba injustamente, pero Él iba con una misión del cielo. Era el enviado de Dios para salvarnos. Entonces, uno lo injuria y le dice que se salve a Él y que lo salve a ellos, más el otro le reclama y le dice: estando en esta condición que vamos a morir, no tiene respeto a esta condición, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, mas está aquí sin merecerlo. Déjame decirte algo, nosotros merecíamos la condenación, merecíamos el castigo, pero Jesús vino sin merecer castigo para convertirse en nuestro castigo, para que nosotros fuésemos libres. Y uno de los malhechores lo entiende, lo comprende, y entonces le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Era necesario, aquel hombre reconoció la autoridad, el reino de Jesucristo, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él reconoció, aceptó a Jesucristo como el Salvador, lo reconoció y le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque los tres murieron. Uno se fue separado del Señor y el otro se fue con el Señor. Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe? Así nosotros es que tenemos la oportunidad para poder encontrar la salvación, encontrar el perdón y la justificación. Va a depender de nosotros. Dios cumplió con lo que tenía que cumplir. Él vino en Jesucristo, fue a la cruz, fue al Calvario a pagar por nosotros. Pero depende de nosotros que lo reconozcamos, que lo aceptemos, para poder disfrutar del perdón, de la misericordia, de la reconciliación que Él promete en su palabra. Uno de los malhechores lo injurió y no reconoció a Jesucristo. El otro lo reconoció, y cuando murió
se cumplió lo que Jesús le dijo, estaría con él en el paraíso. Depende de usted y depende de mí lo que hagamos. Recuerde lo que el Señor dijo, o lo que dijo el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero permíteme decirte también que lo que se está conmemorando no tendría sentido si Jesús se hubiera quedado en la cruz, si Jesús se hubiera quedado en el sepulcro. Lo que le da un verdadero sentido a este sacrificio, lo que le da realmente fuerza, autoridad y poder a este sacrificio, es que Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que Él al tercer día resucitó. Y eso es lo que nos permite a nosotros disfrutar de salvación y de vida eterna, de perdón y de ser reconciliados con el Padre, y de entender que Jesucristo fue el enviado, porque dice en el capítulo siguiente de este evangelio de Lucas, en el capítulo 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús no quedó en la tumba, Jesús resucitó, y esa resurrección es la que nos asegura a nosotros el que Él tiene la autoridad, el poder por parte de Dios, para que nosotros podamos, al reconocerle a Él como Señor y como Salvador, al reconocerle a Él, poder ser salvos, poder ser perdonados, poder ser justificados, poder ser reconciliados con el Padre eterno, con el Dios todopoderoso. Por eso déjame decirte que los días que se han celebrado, las cosas que se han hecho, allí no está lo que es importante. Lo que es importante es en reconocer que el acontecimiento que se conmemora es real, fue real, y que hoy está vigente para todo aquel que cree. Hoy está vigente el saber, el tener claro que Jesucristo fue prometido por el Padre, que Jesucristo fue dado como señal a través del profeta cientos de años antes de su cumplimiento, que Jesucristo nació de la Virgen como estaba establecido, que Jesucristo tuvo una vida de santidad y obediencia sin pecado, aunque fue tentado en todo, que Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre como estaba establecido, como sacrificio, como cordero inmolado, para perdonar, para justificar y reconciliar al hombre con Dios, que Jesucristo al tercer día se levantó de los muertos como lo prometió, como lo dijo, como lo anunció, para que el hombre tuviera la oportunidad de ser salvo, de ser libre de la esclavitud del pecado y asegurar el continuar su eternidad al lado de Dios. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Padre cumplió lo que Él había prometido. Ahora nosotros decidimos. Que hemos escuchado, que hemos visto por la televisión y todo eso, el saber que año a año viene esta celebración de esta semana, si nosotros le damos la importancia al acontecimiento, a lo que la palabra dice, y no a los días, vamos a descubrir que tenemos la oportunidad de ser perdonados, justificados, para poder acercarnos al Padre como debe de ser. Déjame decirte que aquel hombre en la cruz reconoció a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que la Biblia dice es verdad. Lo que se ha conmemorado en estos días sucedió para beneficio del ser humano, para beneficio tuyo y el de tu familia, pero depende de nosotros el que lo aceptemos y lo creamos. Allí donde estás, ¿qué te parece? El Evangelio de San Juan lo dijo. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo fue el enviado para que tú y yo seamos salvos. El pueblo en aquel momento lo rechazó, no lo entendió, pero si tú y yo hoy lo entendemos y lo aceptamos, las cosas van a ser diferentes para nosotros. ¿Qué te parece si hacemos una oración reconociendo el señorío de Jesucristo y el Jesucristo como Señor y Salvador? Dile allí donde estás. Dile, Señor, yo entiendo que lo que la Biblia narra es verdad, que naciste de una virgen, viviste en santidad sin pecado, moriste en la cruz para derramar tu sangre por nosotros, para justificarnos y perdonarnos, y te levantaste al tercer día para asegurarnos que nosotros también resucitaríamos. Señor, perdona mis pecados, perdona mi desobediencia, perdona mi rebeldía. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con el Espíritu Santo, Señor, que tú has prometido. Y eso, Señor, me permitirá a mí asegurar mi eternidad a tu lado, porque a partir de hoy te declaro como mi Señor y como mi Salvador. Si has hecho esta oración conmigo, date cuenta de que el Señor cumplirá su propósito en ti y a través tuyo y con los tuyos. Busca un lugar donde congregarte. Si fuese que con nosotros, pues vamos a estar felices de recibirte y atenderte. Y si no, acércate a un lugar donde se te predique la verdad del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo, y te espero en nuestro próximo programa de Vida y Paz. Vida y Paz, el programa que te brinda un consejo basado en la palabra de Dios, bajo la producción de la Iglesia Bautista de Pérez Celedón. Acompáñenos todos los lunes a las 7 de la noche, con repetición los sábados a las 9 de la mañana por Canal 14. Vida y Paz. Llegamos al final de Vida y Paz. Esperamos haya sido de tu agrado y te esperamos en nuestro próximo programa, Vida y Paz, bajo la producción de la Iglesia Bautista de Pérez Celedón, guiados por la palabra de Dios.